Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Feliz jueves para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los acompañe en este gran día. Aquí estamos una vez más para llevar una palabra de bendición, de exhortación, de conciencia a cada uno de nosotros. El Señor en estos tiempos está hablando fuertemente a la iglesia, a sus hijos, a todos sus siervos. Y quiero que sepan que cada palabra que Dios emite a través de este instrumento que soy es porque así Él quiere que sea. Aquí no estamos buscando versículos para hablar, a ver qué se le puede decir a la gente. No, señores. Somos guiados, soy guiada por el Espíritu Santo y vengo a hablar lo que Dios quiere que yo hable. Vengo a hablar lo que Dios quiere exponer, no lo que usted quiera escuchar o lo que usted de repente le convenga o no le convenga, no. Vengo a decirle lo que Dios me instruye a través del Espíritu Santo, que hable al pueblo, a sus hijos, a la iglesia. Amén. Así que los invito a que vayamos a la palabra inmediatamente. Vamos a estar ubicados en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12, el 17, el 30 y posterior el 34. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 30. Por tanto Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Versículo 34 dice: y será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Fisnes, ambos morirán en un día. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, eficaz, cortante, como espada de doble filo, Señor, esta palabra que tú quieres llevar a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, donde tú esperas, Dios, que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos, Dios, evaluarnos, determinar cómo estamos actuando, qué estamos permitiendo, Señor, en tu casa, en tu iglesia, en nuestros hijos, Señor. Así que te pido, Dios, que sea de bendición, que sea de conciencia, que sea, Dios, de quebrantamiento y sobre todo de cambios en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Fíjense, esta palabra, señores, habla de los hijos del sacerdote Elí. Amén. Ayer yo les hablaba de Elcana y le hablaba de su esposa Ana. Fíjense que en la palabra, precisamente en este libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 14, dice que Elí, cuando Ana estaba llorando amargamente delante de la presencia de Dios por lo que le acontecía, que ayer les explicaba, Elí la da por ebria y le dice que digiera su vino. Aquí podemos ver cómo Elí, siendo el sacerdote principal del tabernáculo, tenía una conducta incorrecta. Él estaba permitiendo cosas irregulares dentro de la casa del Señor. Fíjense que él ya entendía que el clamor de Ana o la conducta que Ana tenía era porque estaba ebria, lo que se puede deducir que dentro del tabernáculo este hombre permitía que la gente se embriagara, que la gente tomara y quién sabe cuántas cosas más. Pero hay algo bien grave que yo quiero señalar, o bien fuerte, es el tema de sus hijos. Él tenía dos hijos que también eran sacerdotes, que eran Ogni y Fisnes. Estos jóvenes eran responsables del tema de los sacrificios, amén, y de las ofrendas. Dice esta palabra aquí mismo, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, que estos jóvenes tomaban los sacrificios, las ofrendas que la gente llevaba y hacían lo que querían con estas ofrendas. Sacaban la carne, se la comían, era un desorden total, eran unas situaciones aberrantes que ellos estaban haciendo. Pues todos los que conocemos la palabra, que hemos leído, sabemos que el Señor en el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 aproximadamente, habla de lo que son las instrucciones de la ley en cuanto a los sacrificios, en cuanto a las ofrendas del Señor, y lo santo que era eso, lo delicado que era eso para el Señor. Y estos jóvenes no tenían temor de Dios, ellos estaban haciendo lo que querían dentro del tabernáculo de Dios. Y lo más triste es que Elí, siendo el padre de ellos y adicional el responsable del tabernáculo, él no hacía nada para corregir esto. Ellos ni siquiera se acordaban de la ley. Ellos
Yo me imagino que o no conocían profundamente la ley o su situación, su conducta tan aberrante era tan grande que ni temor ni nada delante del Señor. Ahora, Elí debía de conocerla, porque Elí era el sacerdote principal y él debería de instruir a sus hijos a comportarse de manera correcta. Ellos no recordaban ni siquiera lo que les ocurrió a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón también eran sacerdotes junto con Aarón. Y dice que el Señor, que salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. En el libro de Levítico capítulo 10, 1, 2 habla de esta historia, porque ellos tomaron sus inciensos de manera incorrecta, violentaron la ley, e hicieron esto incorrecto y el Señor los consumió con fuego a estos dos jóvenes. Pero parece que Elí y los hijos de Elí o no conocían la historia o de verdad eran tan incorrectos en su conducta que ni siquiera pensaban en que a ellos le pudiera ocurrir esto. Ahora fíjense algo que a mí me llama mucho la atención, y es que Elí, aquí en la palabra habla que él le llamó la atención a los hijos y que le dijo que él estaba escuchando por ahí en el pueblo que ellos estaban comportándose mal. Pero ¿dónde estaba Elí, que no veía lo que sus hijos estaban haciendo y el pueblo sí lo veía? Y eso es lo que Dios hoy quiere decirte a ti en este día. Tú, siendo un siervo de Dios, tú tienes que saber lo que están haciendo tus hijos. Tú, siendo siervo de Dios, tienes que corregir a tus hijos, disciplinarlos, porque ellos también son siervos de Dios. Estoy hablando de la gente que está en el camino de Dios junto con sus hijos y su familia. No estoy hablando de aquellos hijos que no se han convertido. Yo no estoy hablando de esos hijos, señores. Estoy hablando de ya gente metida en la iglesia, padre, madre e hijos, que era el caso de Elí y de estos dos jóvenes. Entonces, en esta fecha, en estos tiempos, también estamos viendo hijos con cargos grandes en la iglesia o simplemente siervos de Dios. No tiene que ver el cargo, todos nosotros somos siervos de Dios, todos nosotros somos responsables de lo que hemos decidido hacer en este caminar con Dios. Entonces cada uno de nosotros debe de velar porque nuestros hijos también estén en orden, en disciplina, en obediencia ante Dios, en temor a Dios. Y en esta fecha, en estos tiempos, el Señor está viendo cómo la iglesia del Señor se ha convertido en algunas iglesias de una manera desordenada, desorientada, dando un ejemplo incorrecto de lo que es la palabra de Dios. Y es aquí donde Dios está llevando este mensaje, exhortándonos a todos a que debemos tener santidad, obediencia y disciplina en este caminar con Dios. El apóstol Pablo dijo en su palabra, él dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y esto no se puede quedar nada más en Pablo. Usted también y yo también tenemos que ser imitadores de Cristo en todos los aspectos, no solamente en lo que nos conviene, sino en todos, señores. Fíjense que el apóstol Pablo, precisamente en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, 1 al 6, hablándole a Timoteo de cómo él debía establecer ciertas instrucciones en las iglesias, una de las cosas que le dice, porque le dice varias cosas, le dice que gobierne bien su casa, que el obispo, el sacerdote, el pastor, el hijo de Dios, como usted le quiera llamar, porque esto aplica para todos. Esto no es nada más para el que tenga un cargo en la iglesia. Esto es para todos, señores. Esto es para todos. Dice que esa persona, que ese siervo de Dios, que ese instrumento, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Nosotros tenemos que ser buenos gobernadores de nuestra casa. Nosotros tenemos que tener nuestra casa ordenada, porque qué bonito que usted salga a predicar, a exhortar, a querer enseñar el mensaje de Dios, pero en su casa lo que hay es un desorden total. Y usted piensa que la gente no se da cuenta. Y resulta que la gente se da cuenta que usted anda y que predicando el evangelio, y que ordenando vidas, y que exhortando vida, pero su casa es un desastre. Y Dios necesita que usted se ordene y que usted ordene su casa, porque Él lo establece en su palabra. A menos que usted también esté como Elí, que parece que no conoce la palabra de Dios. Pero todos nosotros tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para corregir nuestras debilidades y alinearnos a lo que Dios quiere. Entonces, nosotros como siervos de Dios, el Señor está haciendo un llamado a la iglesia, porque de verdad las cosas que se están viendo dentro de la iglesia como templo, te estoy hablando de la iglesia física, pero también estoy hablando de la iglesia de nosotros mismos como templo. Estamos dando unos ejemplos totalmente incorrectos de lo que Dios quiere y de lo que Dios quiere enseñar
a la gente que no conoce de Dios. Amén. El Señor Jesucristo en Mateo 21:13 dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El Señor Jesucristo, cuando fue al templo y tiró todo molesto, dijo estas palabras. Y estas palabras las tenemos que meternos en las venas nosotros también. Porque nosotros somos la iglesia de Dios, somos el templo de Dios, señores. Vuelvo y repito, esto no es nada más para el templo físico, sino nosotros como hijos de Dios. Entonces, este llamado que Dios hace hoy es que usted, si está en una condición incorrecta, o si usted tiene a sus hijos en condiciones incorrectas y usted lo está viendo y usted está observando, tome acciones, discipline a sus hijos. Discipline a sus hijos y póngase en orden usted también, porque si usted no es capaz de disciplinar a sus hijos, usted también está en desorden delante de Dios. Usted no está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, y el Señor necesita que nosotros nos ordenemos. Dios necesita que nosotros podamos ser ese ejemplo que Él espera. Pero para ello debemos de corregirnos. Vamos a la presencia de Dios. Yo te invito que si tú estás en una postura como esta, que si tú tienes a tus hijos en una postura como esta, que tú vayas a los pies del Señor, que tú te humilles y le pidas perdón a Dios y le pidas sabiduría de cómo hacer las cosas de manera agradable para Él. Este sacerdote Elí, la palabra no dice que él se haya humillado, que le haya pedido perdón al Señor, nada. Él no hizo nada. Él quedó ahí esperando lo que Dios fuera a hacer, y efectivamente el Señor tomó juicio y sus hijos fueron muertos, inclusive él murió también. Ahora usted pensará que Dios no va a tomar juicio, que Dios es un Dios de amor, vuelvo y repito, pero Dios es un Dios justo. Y si Dios está tomando juicio con la gente que está en el mundo, que no ha querido buscar del Señor como tiene que ser, ¿usted cree que con usted no lo va a hacer? Él no hace excepción de personas, señores. Y nosotros más, porque nosotros ya conocemos de Él, de su palabra. Por ende, debemos de hacer las cosas como Él espera. Yo espero que este mensaje te sea de bendición, que tú puedas de verdad ser tocado con esta palabra, y que si tú estás en una postura como esta incorrecta, que sabes que están haciendo cosas inadecuadas en tu iglesia, en tu casa, tus hijos, tú vayas a la presencia de Dios, le pidas perdón a Dios, le pidas sabiduría, pídele guía al Señor. Pídele perdón, reconoce dónde estás fallando tus hijos, y haz un trabajo especial para Dios, para que puedas de verdad ser lo que Él espera de ti y de nosotros. Yo espero que de verdad puedas entender este mensaje y que no lo veas como algo negativo, sino como algo que Dios te ama tanto que Él necesita que corrijas, te ama tanto que Él necesita que te alinees, te ama tanto que Él necesita que sigas aquí en su camino, pero de una manera ordenada y de una manera fiel y leal. Tengamos temor de Dios, señores, y ordenémonos en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Si Él ha puesto la iglesia, si Él ha puesto tus hijos, si Él ha puesto siervos, instrumentos, lo que Él haya puesto en tus manos, necesita el Señor que lo ordenes, que lo corrijas y que tengas temor de Él y hagas las cosas como Él quiere que la hagamos, en orden, en obediencia y en santidad. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas un buen día. Bendiciones.